Listo. Empieza la grabación. Hoy estamos a martes 22 de junio, 22 de junio de 2021. Son las 8 de la noche y estoy en este momento presentando a quien va a ser el profesor de la segunda sesión de este curso de epistemología y psicología. Nuestro invitado es Edison Orozco Villa. Él es el representante del campo de epistemología e historia de la psicología en el eje cafetero. Yo les envié en el chat de WhatsApp una pequeña y rápida presentación de la hoja de vida de Edison para que ustedes le echaran un vistazo. Veo que no se está proyectando, sí, ahí se está proyectando, pero sale muy pequeñito. Entonces, Edison, su formación académica en este momento es doctorando, doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, magíster de la Universidad de Buenos Aires, es maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad, maestría también de la Universidad Católica de Pereira, maestría en estudios culturales, y su pregrado es en psicología de la Universidad Católica. Entonces, él tiene toda una hoja de vida muy larga que no voy a leer acá, pero sí quisiera que Edison nos saludara y nos contara rápidamente, antes de empezar la cátedra, de dónde le vino ese amor por la epistemología de Edison. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Mauricio. Un saludo para todas y todos. Bueno, esa pregunta me toma pues como un poco fuera de lugar, pero yo creo que pensándolo rápidamente está muy vinculado por una pasión que he tenido particularmente por la filosofía y por la historia, ¿cierto? Que durante pues como mi formación en psicología estuvo muy presente el discurso filosófico, a tal punto que ya, por ejemplo, en mi formación posgradual opté por acercarme a la filosofía, no tanto desde la perspectiva del pregrado, sino un poco más desde lo posgradual. Eso también me permitió pues como poder acercarme a estos discursos, pero creo que el asunto con la filosofía particularmente, Mauricio, tiene que ver con una cuestión que yo no sé, que siempre me ha pasado en la vida y es una interrogación muy marcada por el sentido de las cosas y por dónde me encuentro, qué me ocurre. Entonces creo que desde ahí puedo situar un poco esta reflexión y este interés particularmente. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro tema de hoy, que se titula Historia de la filosofía y epistemología. Como Edison lo dice, él es una persona que le gusta, le apasiona este tema, y en la hoja de vida pueden ver perfectamente que él ha trabajado este campo. Es una persona que no solo tiene la pasión, sino que tiene la formación y además está ejerciendo la cátedra en esta misma línea. Entonces, Edison, tiene la palabra. Somos todos oídos para nuestra sesión de hoy. Bueno, yo quiero Mauricio, necesito que me habilite como coanfitrión para poder compartir pantalla. No sé si se puede. Eh, Vamos a ver si recuerdo cómo es que se hace. Permíteme un Se segundo. separa sobre mi nombre en donde dice participantes y ahí se despliega un menucito y dice hacer coanfitrión o co-host. Record, hacer, creo que es este. Co-host o coanfitrión. No, dice simplemente hacerte anfitrión, no me da como co-host, sino te voy a poner, ahí está. Tú eres el que maneja la pantalla. Listo, entonces ahora vuelvo y lo habilito a usted. Vale, no hay problema. Eh, y bueno, y voy admitiendo a la gente también a compartir mi pantalla. Bueno, yo lo que, como el nombre más formal al trabajo que quiero hacer el día de hoy con ustedes o proponerles es algo que está muy vinculado con este debate, ¿cierto? Y es una cuestión que me parecía importante para esta sesión de trabajo y es que creo que el asunto no es el asunto no sería venir a, creo que alguien tiene un micrófono, listo. Eh, Ya. Entonces, como les venía diciendo, la intención mía esta noche no es venir a recitar una serie de autores, a
si se quiere, a proponer discusiones teóricas, si se quiere, abstractas, sino que me parece importante algo y tiene que ver particularmente con esta pregunta que a mí siempre me ha atravesado y me ha generado una inquietud muy fuerte y tiene que ver precisamente con esto. Y es, ¿qué nos puede enseñar la historia a los psicólogos y a las psicólogas? Esa es una pregunta que creo que se articula con esto que yo estoy pensando en este momento sobre la función que pueden tener incluso estos espacios, ¿cierto? Entonces, esta noche yo lo que quiero hacer de manera muy puntual es proponer esto, y así titulé mi presentación, 6 cuestiones para no dormitar en el presente, ¿cierto? Entonces, como parte de este título es qué pienso en esta figura del dormitar, que me llama mucho la atención. No sé si la tenemos presente, pero el dormitar tiene que ver con estar, es ese momento de estar medio dormido, que hay algo, ahí estamos como ya cayendo en el sueño, pero todavía podemos percibir algunas cosas de las que están ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, la cuestión que yo quiero plantear es precisamente una idea de historia que nos permita no dormitar en el presente, ¿cierto? Sino que quizás nos permita estar atentas y atentos a lo que está ocurriendo alrededor, porque en últimas a esta es la apuesta que quiero proponerles en términos de la historia. Y eso está muy vinculado con la historia de la misma psicología, ¿cierto? Entonces ustedes, como verán, yo estaré conversando sobre la cuestión de la historicidad, pero también anudando esto a la reflexión filosófica, ¿cierto? Y en su consecuencia a la psicología. Entonces, en este sentido, yo, como les planteo ahí, voy a proponer 6 cuestiones que a mí me parecen importantes y significativas que nos puede ofrecer la historia precisamente para no dormitar en el presente, incluso en el mismo presente de la psicología. Porque quizás una de las cuestiones que hemos discutido particularmente, por ejemplo, en nuestro contexto del Colegio Colombiano de Psicólogos es particularmente por qué se da un olvido, por ejemplo, de lo histórico, por qué se da un olvido de lo filosófico en la enseñanza en psicología, ¿cierto? Entonces esa pregunta es muy importante porque tiene que ver con algo. Este olvido de lo histórico, este olvido de lo filosófico en nuestros contextos de formación académica en psicología tiene que ver obviamente con una situación social, cultural y política muy particular, con una geopolítica del conocimiento, pero también pensemos en esto, es muy propio de la época, es muy propio de la época. También habría que preguntarnos cuáles son esas coordenadas que hacen que esta época particularmente eh, habite el presente, pero no interrogue el presente. Entonces, en este sentido, es como mi propuesta para conversar con ustedes. Yo no quiero, por las mismas características del espacio, porque considero que estamos en un nivel de discusión donde vamos a generar conversación, no es sentarme, como les decía, hacer un trabajo, una clase de autor o de autores, sino tratar de proponerles unas cuestiones muy generales, ¿cierto? Entonces les voy a proponer estas 6 ideas que yo tengo y que surgen, y esto ha surgido particularmente también de mi experiencia como profesor en estos cursos, ¿cierto? Entonces voy a comenzar con la primera cuestión que me parece bien importante, ¿cierto? Y una de las cosas, creo yo, que nos puede ayudar a pensar todas estas reflexiones históricas, tiene que ver con esto y es cuestionar el presentismo. Así llamé esta primera idea, cuestionar el presentismo. Entonces, bueno, primero entonces entendamos varias cuestiones antes de situar esta discusión. Cuando en el contexto de historia a nosotros nos están hablando de presentismo, el presentismo suele ser casi lo podríamos entender como muchas veces como un modo de interpretación que tiene una característica muy interesante y es que desde el presente juzgamos el pasado. Entonces, esto es uno de los debates que se ha dado contemporáneamente en el campo de la historia. Esto no es propiamente el campo de la psicología. Es más, creo que en la psicología esta reflexión no la damos muchas veces, pero el presentismo lo voy a ubicar en un ejemplo que no tendría que ver mucho con esto.
Pero, por ejemplo, digamos que el presentismo histórico es, por ejemplo, cuando desde nuestra actualidad leemos, por ejemplo, ciertas prácticas del pasado. Entonces, en este sentido, por ejemplo, leer ciertas prácticas machistas, ciertas prácticas sexistas, ciertas prácticas racistas. Entonces, las leemos desde nuestro lugar contemporáneo, las leemos desde nuestras coordenadas actuales y siempre van a estar limitadas, ¿cierto? Yo voy a hacer ahora un paréntesis porque quiero que esto quede claro. También, por ejemplo, el presentismo histórico lo vemos mucho, particularmente en la construcción historiográfica del conocimiento. Entonces, a uno, por ejemplo, muchas veces en el contexto de psicología le llegan y le dicen, no, Freud ya, por ejemplo, fue superado. Freud fue superado porque ya tenemos neurociencia y eso sencillamente es pseudociencia. Porque Freud no tenía las herramientas que nosotros tenemos hoy para entender los trastornos psicosomáticos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del presentismo histórico? Considerar que nuestro presente y que nuestra actualidad es mucho más, si se quiere, eh, avanzado intelectualmente, moralmente, políticamente, que otros momentos históricos, ¿cierto? Entonces, esto es muy interesante de uno de los ejercicios que uno aprende con la historia, porque cuando uno empieza a estudiar historia y las formas de producción de la historia, uno empieza a entender que las prácticas de los seres humanos tienen significado. ¿Y qué significa esto que tiene significado? Que se han construido, que se han desarrollado bajo unas lógicas particulares y que muchas veces son inconmensurables en otras. Entonces, en este sentido, voy a volver a retomar la idea de ahora. Entonces, alguien me podría decir en este momento, profesor, pero usted cómo va a venir a decir esto, que no podemos juzgar el machismo, ni la homofobia, ni estas prácticas en el pasado. Ojo, el presentismo o el cuestionamiento del presentismo no significa una justificación de una u otra práctica. El cuestionamiento al presentismo significa que entendamos las prácticas tanto culturales como políticas, como incluso intelectuales, en términos de unas lógicas que están en ese momento histórico. Porque yo siempre pienso esto, si uno usa la historia y uno usa la filosofía para decir que el uno es bueno y el otro es malo, pues no, perdimos toda complejidad, ¿cierto? Perdimos toda la posibilidad de generar matices. Entonces, en este sentido, a mí me parece que podríamos entonces entender que el cuestionar el presentismo es reconocernos como parte de una historicidad que es mucho más amplia, ¿cierto? Entonces ahí en las imágenes, yo sitúo dos imágenes que son totalmente apartadas en términos históricos, quizás no les digan mucho o quizás, no sé, alguien le dice algo a estas imágenes, las podrían ubicar de pronto. Alguien las podría ubicar. Mauricio, ¿usted las ubica de pronto? ¿Sabe qué estoy mostrando ahí? O No, no, alguno o alguna. no logro identificarla. Estaba mirando a ver si las ubicaba, pero no, en ese momento no las tengo preferenciadas. Bueno, y además que son unas cosas súper ñoñas. Entonces también pues como que va a ser como difícil. Es como de las gomas mías, ¿cierto? Entonces, bueno, por un lado, ustedes están observando una imagen que representa un grupo y parte de una construcción de ritualidad en Japón de un grupo que se conoce como los Ainu. Y en el otro lado, ustedes van a observar unas imágenes que aparecían sobre el desarrollo de máquinas de tratamiento para los pacientes en los psiquiátricos europeos en el siglo XIX, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, venga, ¿cómo se conectan estas dos cosas? Entonces, aquí quiero que pensemos el presentismo desde, perdón, aquí está entrando una persona, que pensemos esta cuestión del presentismo en estos dos ejemplos. Entonces, este grupo de los Ainu tenía una característica, esto lo estoy tomando desde Joseph Campbell, que él explica esto de manera muy, muy potente para mostrar, por ejemplo, las ideas que hemos construido sobre el alma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este grupo de los Ainu tenía la creencia que los osos particularmente eran espíritus de divinidades que encarnaban en estos animales. Entonces ellos encontraban a los osos, a los osesnos, y los cuidaban más o menos hasta los 4 años. Luego a los 4 años, cuando ya eran muy ariscos, lo que hacían era que hacían como una especie de banquete en el cual sacrificaban al oso y lo que hacían era que lo que hacían
era quitarle la piel y armar nuevamente la figura del oso en el banquete. Le decían, hacían oraciones, hablaban con el oso, y lo que le estaban explicando, incluso en el momento de matarlo, que la muerte es súper cruel, aparte de todo, la descripción de las muertes es súper cruel. Lo que están tratando de hacer es describir, por ejemplo, que se va a ir para un mejor lugar, que va a estar mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces leemos esta práctica. Y por el otro lado tengo esta otra práctica que podríamos nombrar como parte de una práctica del desarrollo en la historia, en la historicidad científica, si se quiere, de la, de la psiquiatría. Y, por ejemplo, estos eran unas máquinas de movimiento, unas máquinas rotatorias que se utilizaba para el tratamiento de pacientes que en ese entonces se situaban como melancólicos, ¿cierto? Porque había una idea que el paciente melancólico, los psicólogos dejamos de hablar de melancolía para hablar de depresión, eso tiene unas implicaciones muy particulares, sobre todo estéticas, pero esto era un tratamiento que se hacía, que los ponían a dar vueltas, 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 porque se pensaba que obviamente en la melancolía había una quietud, ¿cierto? Pero estas prácticas eran dañinísimas, estas prácticas eran muy, muy dañinas, sobre todo las descripciones que ustedes pueden ver de las prácticas que se realizaban en psiquiatría en el siglo XIX a los ojos, a nuestros ojos, podrían nombrarse como tortura. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el presentismo histórico? Tiene que ver con algo bien particular, y es que tanto como los Ainu como los psiquiatras del siglo XIX tenían unas coordenadas tanto filosóficas como espirituales, como religiosas, como políticas, que hacían que estas prácticas que quizás a muchos de nosotros al día de hoy nos pueden parecer obtusas, para ellos pueden tener todo un sentido. Entonces, uno de los valores que tiene cuestionar el presentismo, y esto, por ejemplo, uno en una clase de filosofía, en el contexto de la psicología lo debe trabajar constantemente, es entender el valor y las coordenadas que hacen que una persona piense o un grupo de personas piense en lo psicológico de una u otra manera. Porque en los Ainu, por ejemplo, hay una idea de lo psicológico. El problema del alma está ahí. El problema del alma está ahí. Entonces, en este orden de ideas, cuestionar el presentismo es tener la capacidad, uno, de reconocer que nosotros no somos ni la vanguardia, ni somos la punta del progreso, ni somos ese lugar perfecto de moralidad, ese lugar perfecto de espiritualidad y que podemos mirar al pasado de manera peyorativa, sino que la historia nos permite entender que los grupos sociales configuran ciertos modos de ver. Esta sería la primera cuestión que creo que la historia nos puede enseñar. Otra cosa que la historia en el contexto de la psicología nos puede ayudar a pensar es cuestionar el etnocentrismo. ¿Qué quiero plantear con este problema del etnocentrismo? Este problema es muy serio, no solamente en las ciencias sociales, sino en general en el desarrollo del pensamiento científico, porque no podemos perder de vista que nuestras coordenadas intelectuales han sido producidas en Europa, ¿cierto? Y al ser producidas en Europa, la ciencia se convierte en un lugar de expresión cultural. No hay que perder de vista que la ciencia también es una manifestación cultural y es un producto social. Y en este sentido, casi que la visión de ciencia que permea en este momento nuestro mundo fue producida en Europa. Pero eso también tiene unas consecuencias interesantes en términos de qué. Tiene unas consecuencias muy, muy marcadas en términos de pensar que la única o el único contexto que ha producido conocimiento es Europa. Y particularmente esta Europa, para situarlo bien, que podamos hacer como este trayecto genealógico más amplio, pero no me voy a detener en eso, pero pensar, por ejemplo, en esta Europa del siglo XVII, que empieza a configurar una visión de conocimiento, que empieza a configurar una visión de ser humano, que empieza a decir qué conocimiento es válido y qué conocimiento no es válido, qué conocimiento es científico y qué conocimiento no es científico, qué formas de gobierno son las indicadas y qué formas de gobierno no son las indicadas, ¿cierto? Y esto pues era el discurso de Bush cuando invadía Irak, por ejemplo. Pensemos que en Bush estaba esa idea occidental de la democracia, por ejemplo. Entonces esto tiene un montón de problemas. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar desde coordenadas históricas, no solo la psicología, sino otros campos de conocimiento, esto nos permite entender que esta visión de dominio de ciencia europea es
sobre todo, particularmente, se produce por unas situaciones geopolíticas particulares. Pero eso no significa que en otros contextos sociales, que en otros contextos geográficos, que en otros momentos históricos, otros grupos no produjeran conocimiento y conocimiento que tenía sentido. Hablo de Asia, hablo de África, hablo de la América prehispánica, como muchas veces se nombra. Entonces, en este sentido, esta es otra de las cosas que a mí me parecen muy significativas cuando estudiamos historia. Cuando estudiamos historia, podemos entonces entender particularmente esto. Y esto en el campo de la psicología tiene un valor muy significativo, porque empezamos a notar cómo, si ustedes lo quieren ver así, por ejemplo, cómo la psicología que nosotros tenemos hoy en día es una de muchas psicologías posibles. Es decir, nuestras visiones psicológicas, nuestras visiones de los sistemas psicológicos, nuestras visiones sobre la intervención en la clínica, en las organizaciones, en la educación, es una en muchas posibles. Es una en muchas posibles, porque los grupos humanos han inventado cientos y miles de técnicas para poder relacionarse con ellos, con los otros, con lo que los rodea, ¿cierto? Con ese mid-belt, con ese mundo circundante, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este sentido, me parece que cuestionar el etnocentrismo es, estudiamos historia para aprender que la historia que hemos aprendido es una entre muchas que se pueden escribir. Creo que este tema, en el contexto de la psicología latinoamericana, es fundamental, porque nosotros, particularmente por estas formas de colonización, no hemos podido dialogar, no hemos establecido diálogos con lo autóctono. No hemos, por ejemplo, yo hace poco terminé de asesorar un trabajo de grado donde con el estudiante se hacía un análisis muy, muy bonito sobre, por ejemplo, los documentos del Estado colombiano para hablar sobre salud mental en los contextos de los indígenas. Y una de las conclusiones que el estudiante proponía que a mí me llamaba mucho la atención era que, por ejemplo, los documentos son etnocéntricos. Así digan, ah, sí, vamos a integrarlos, les vamos a dar cabida. El lugar del Estado occidental sigue en un lugar de dominio. Entonces, este tipo de cosas en la psicología tienen mucho sentido. Por ejemplo, yo confieso una cosa, les voy a confesar dos cosas acá que siempre me han perturbado de mí mismo. La primera, que yo entiendo, conozco más, por ejemplo, sobre historia europea que historia, por ejemplo, de los grupos prehispánicos. Eso siempre me ha cuestionado un montón. Eso siempre me ha cuestionado un montón, me ha hecho mucho ruido. Y lo segundo es precisamente que muchas de mis grandes pasiones intelectuales son personajes que quizás, si se hubieran encontrado conmigo como sujeto empírico, no hubieran hablado conmigo, porque yo no tendría nada que decirles. Entonces esas cosas son bien interesantes, esos son otros procesos. Pero cuando somos conscientes de la lectura histórica, empezamos a decir, ven, bueno, llegó el cognitivismo, llegó el conductismo, llegó el psicoanálisis, pero aquí no había nada. Aquí qué ocurría. Bueno, quizás no tuvimos Freud, no tuvimos Lacan, no tuvimos Skinner, digamos, pero ¿quiénes estuvieron? ¿Qué narraciones sobre lo psicológico tenían? Son preguntas que es válido hacer hoy en día, ¿cierto? Que me parece que en esto de este cuestionamiento del etnocentrismo es importante, y no solo del etnocentrismo, sino del eurocentrismo, ¿cierto? Que me parece un tema importante. Otra de las cosas que aprendí, y esto yo no sé cómo lo habrán vivido ustedes, porque creo que esto también tiene que ver mucho con nuestras vivencias intelectuales, es entender que la historia es una producción social. Esto suena rarísimo, pero, y lo vamos a ir viendo más adelante, pero a mí me llamaba siempre la atención, particularmente, cómo, por ejemplo, nos enseñaban la historia. Y por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, cuando era niño, y luego cuando estaba en el bachillerato y luego en cierto momento de la universidad, a uno le decían, bueno, hay que leer este libro, este libro y este libro. Y uno leía y uno decía, ah, esa es la historia. En mi caso, quizás no es el de ustedes, pero en mi caso, yo me tardé mucho tiempo en entender que los historiadores eran personas. Eso suena rarísimo, pero los historiadores eran personas. Y si son personas, les da dolor de estómago, lloran, sintieron miedo,
quizás tuvieron una afiliación política, quizás creían en Dios o no creían en Dios, quizás les gustaba la comida italiana o no les gustaba la comida italiana, quizás alguna vez se enamoraron, pero me di cuenta que los historiadores eran personas. Y eso puede sonar ridículo, pero tiene todo el sentido. Y si los historiadores son personas, cuando narran la historia, narran así, estén ubicados desde una disciplina que les ofrece unas herramientas, unas metodologías que podríamos decir que los situaban en unos lugares de objetividad. Esas personas estaban también hablando de cosas que los atravesaban a ellos. Entonces, en este sentido, una de las cuestiones que es muy importante, y esto, por ejemplo, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con los manuales que uno encuentra particularmente sobre historia y filosofía de la psicología, por ejemplo, desde dónde narran. Entonces pasa una cosa súper interesante. Ustedes van a ver que hay manuales que comienzan, por ejemplo, en el mundo griego, otros manuales que comienzan, por ejemplo, en las tradiciones chamánicas, otros manuales que comienzan en el siglo XIX. Por ejemplo, los norteamericanos estudian con manuales así, que estudian inician la historia de la psicología en el siglo XIX o en el siglo XVII. Entonces uno ve eso y uno dice, venga, ¿y cuál es la historia? Esa es la pregunta incorrecta. Todas son historias. ¿Qué es lo que hay que entender? Que la historia es una producción social. Y dependiendo de los autores con los que dialoguemos, vamos a entender una visión de lo histórico, incluso desde donde se narra la historia, ¿cierto? Por ejemplo, yo por aquí tengo a la mano este texto me gusta mucho este autor en Colombia, aunque este libro es una, creo que la traducción la hace una profesora de la Universidad Nacional, que se llama Sobre la psicología, que es de Simondón. Este autor es un autor marginal, es un autor muy marginal, pero este trabajo hace unos trabajos sobre psicología y sobre filosofía. Pero, por ejemplo, la lectura que este personaje hace sobre la historia de la filosofía inicia particularmente en el siglo XIX, pero tiene unas inquietudes sobre, por ejemplo, la incidencia de la técnica, cosa que, por ejemplo, en otros manuales uno no encuentra. Entonces la pregunta es, venga, ¿este autor por qué me narra la historia de la psicología de esta manera y este autor por qué me la está narrando de esta otra? Primero, tienen coordenadas intelectuales diferentes. Y segundo, están situados en contextos sociales diferentes. En este sentido, la historia siempre es una producción social. Siempre es una producción social. Es algo también que pasa con la psicología. Las psicologías que nosotros tenemos hoy en día son psicologías que hablan de nuestra actualidad y que tienen sentido a la luz de nuestra actualidad. Yo le digo a mis estudiantes siempre algo, en 100 años, quizás cuando lean, por ejemplo, los debates que nosotros tenemos hoy en día, quizás se van a cagar de la risa y van a decir, pues, esta gente en las que estaba, esos tropeles tan raros. Es como cuando uno, por ejemplo, lee los tropeles que hay, por ejemplo, en psicología en el siglo XIX, por ejemplo, Brentano con el problema del acto y recuperando a Aristóteles. Uno dice, hey, esto como conversa en nuestra actualidad. Entonces, a lo que voy es precisamente eso, que entendamos que cada vez que leemos un texto de historia de algo, sea de la psiquiatría, sea de la psicología, sea de la medicina, sea de la economía, tenemos que tener una coordenada muy presente, y es que eso es un producto social. Y si es un producto social, está atravesado por intereses. Entonces, esta sería otra de las cuestiones que les quiero proponer, que la historia nos permite entender si hacemos pues estos trabajos. Bueno, y esta, que quizás me parece que en psicología no la reflexionamos tanto los psicólogos, sino que, por ejemplo, me llama mucho la atención que, por ejemplo, sean los filósofos, los sociólogos, los antropólogos que piensan más esto en psicología que nosotros como psicólogos, y es entender que la historia es un ejercicio de poder. Y entonces uno dice, venga, ¿y esto qué significa? ¿Cómo así que la historia es un ejercicio de poder? Miren, la historia es un ejercicio de poder en la medida en que la historia produce representaciones de las cosas que pasan en el mundo. Si a los niños les enseñan, por ejemplo, que su lugar histórico fue el lugar histórico de ser grandes conquistadores, de recorrer el mundo, de colonizar, y a otros niños les enseñan que su lugar en el mundo fue recibir a los colonizadores. Estas personas se generan representaciones y sabemos muy bien que la representación no solamente es una cuestión de lenguaje, sino a nivel que tiene incluso implicaciones emocionales. Esto, por ejemplo,
yo lo he tenido la oportunidad de conversar con colegas de otros países y es una cosa muy particular, por ejemplo, el asunto de esta inquietud que tenemos nosotros, por ejemplo, las personas que trabajamos e investigamos en Latinoamérica con colegas, por ejemplo, de otras partes del mundo, porque siempre ahí incluso podemos tener la misma formación académica, podemos desenvolvernos en espacios similares, pero hay una figura de colonizado del que ha sido colonizado y del colonizador, ¿cierto? Entonces, en esta medida no podemos perder de vista que la historia produce, ante todo, también ejercicios de poder. Permite que los grupos en el mundo representen el mundo de una u otra manera. Esto hay un dicho que es súper popular, que es casi muchas veces del sentido común, pero que también lo podríamos problematizar, pero tiene mucho sentido, y es que generalmente la historia la escriben los vencedores. Por ejemplo, voy a situar un ejemplo, no tiene que ver con la psicología, pero para que lo debatamos luego si quieren, pero luego lo vamos a trasladar a la psicología. Por ejemplo, en la actualidad hay un debate muy fuerte sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue hace 200 o 300 años, fue en el siglo pasado, en el 39. Y hay un debate en Estados Unidos y en Europa sobre la participación de la Unión Soviética y los norteamericanos frente a la caída del régimen nazi. Hay unos trabajos que a mí me llamaban mucho la atención, por ejemplo, de cómo representan las personas, de quiénes fueron los que generaron el triunfo en varios momentos. Entonces, por ejemplo, hacen unas mediciones recién terminada la guerra y es claro que las personas representaban a la Unión Soviética como el grupo que había sido fundamental para la derrota del nazismo en Europa. Pero hace las mediciones, por ejemplo, de manera contemporánea y en la representación son los norteamericanos como los que ayudaron a vencer a los nazis. Entonces hay un debate muy interesante en este sentido porque aquí es una disputa sobre la historia. Entonces, obvio, lo que empiezan a explicar es que, por ejemplo, la industria cultural norteamericana empieza a trabajar mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial y cuando trabajan el tema de la Segunda Guerra Mundial, siempre el ejército norteamericano aparece en el lugar de los héroes. Por ejemplo, a mí que me encantan las películas bélicas, esto es muy interesante ver cómo la bandera norteamericana se levanta en esa Europa destruida y casi que es como lo que es el lugar de inspiración para que los ingleses, para que los franceses se levanten contra los nazis. Pero ustedes, por ejemplo, ven los documentales de los años 50, que eran producidos, por ejemplo, en Europa, hay unas relaciones con la Unión Soviética. Entonces, miren que cómo contamos una historia también eso es un ejercicio de poder. Esto es un ejercicio de poder. Ahora, vamos a la psicología. ¿Será que esto no pasa en la psicología? Pasa totalmente. Pasa totalmente. Y entonces eso es muy importante entenderlo a la luz de que incluso los paradigmas dominantes en psicología, muchos de ellos son dominantes no solo por sus características o hay veces ni siquiera por sus mismas potencias explicativas, sino que son dominantes precisamente por ciertas lógicas de poder. Y cuando contamos la historia, cuando narramos la historia, podemos entrar en un ejercicio de visibilización o invisibilización. Por ejemplo, se los voy a decir de manera muy personal. A mí me llama mucho la atención cuando leo muchos textos que, por ejemplo, invisibilizan de manera significativa y sistemática, por ejemplo, cada vez más el pensamiento freudiano, o que invisibilizan más, por ejemplo, ciertas corrientes del pensamiento fenomenológico existencial europeo, Bisbanger, por ejemplo. Me llama mucho la atención que son autores que casi que empiezan a ser invisibilizados, y se nos empieza a narrar, es una visión anglosajona de la historia de la psicología. Si a los estudiantes de psicología les enseñan que la psicología comenzó en el siglo XIX, que llega Wundt, que están todas las discusiones con los funcionalistas norteamericanos, que luego aparece el conductismo, que aparece Watson, que luego aparecen las visiones skinnerianas, que se da todo el debate, pues como lo que conocemos a mediados del siglo pasado, que se da, por ejemplo, con estas emergencias del cognitivismo. Y esa es la única historia que conocemos de la psicología. Vamos a tener una imagen de lo que es un psicólogo y vamos a invisibilizar otras imágenes de lo que es la psicología. Entonces, miren que una de las cosas cuando uno estudia este tema de la historia es precisamente entender que la historia es una producción social
pero también es un ejercicio de poder, ¿cierto? Entonces miren que esto no es solamente para la historia general, sino incluso también para la historia en términos particulares. Por ejemplo, en Colombia pasa una cosa muy interesante. Por ejemplo, parte de mi idea de tesis, parte por ejemplo, de lo que estoy trabajando en mi tesis doctoral tiene que ver con esto, y es, por ejemplo, cómo hemos narrado la historia de la psicología en Colombia. Entonces parece que la historia de la psicología en Colombia la situamos más o menos en el siglo pasado, con Mercedes Rodrigo, con el desarrollo de los laboratorios de psicología en la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Y pareciera ser que esa es la historia, ¿cierto? Es como una historia, como la historia oficial. Por ejemplo, uno solo lee en los textos, por ejemplo, del Mopeña, se me escapa el nombre de otro, que es fundamental. Lo estoy Rubén omitiendo. Sierra. Bueno, no, ¿Qué más? es que no recuerdo porque se me olvidó en este momento justo. Que incluso tiene también un hermano que es psicólogo y también. Bueno, ahora lo recuerdo y se los indico, pero entonces, por ejemplo, uno de esas historiografías oficiales, que son más oficiales, son más canónicas, son más aceptadas y cuentan una visión bien interesante de lo que es la psicología en Colombia. Pero, por ejemplo, ahora a mí me está llamando mucho la atención que algunos historiadores, particularmente, por ejemplo, en Antioquia, algunos, por ejemplo, en Bogotá, están empezando a hacer una lectura sobre las prácticas de gobierno asociadas a lo mental en Colombia. Y una de las cosas que es bien interesante y es que nosotros como psicólogos somos los nietos de los eugenistas. ¿Y quiénes eran estas personas? Médicos, psiquiatras que en el siglo XX tenían una visión de racialización de la sociedad colombiana, donde los negros, los indígenas y los mestizos eran sujetos de sospecha, pero no solamente sujetos de sospecha, sino también sujetos de inquietud moral. Nosotros somos nietos de eso. Pero los psicólogos no hablamos particularmente de ese otro momento de la historia, cómo nosotros participamos de eso. Ahora, la historia, yo en ese sentido soy profundamente freudiano y creo que hay veces también pasa como lo decía Freud, lo ominoso y este retorno de lo reprimido. Yo creo que nosotros como psicólogos en Colombia, al no hablar de manera radical sobre nuestra historia y saber que hicimos parte de una historia que tiene que ver con racismo, muy, muy marcado, con los procesos de racialización en Colombia, con los procesos, por ejemplo, de, de cómo nos apuntalábamos de bien a los sistemas políticos conservadores, eso nos está saliendo caro ahora. Y nos sale tan caro ahora que, por ejemplo, tenemos unas dificultades serias hasta para escribir un comunicado en Colsi, para pensar una realidad contemporánea. Porque es que no sabemos dónde estamos ubicados. Y esto lo he pensado mucho. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo hablamos nosotros con esta tradición que nos atraviesa? Rubén Ardila era el que estabas mencionando. Rubén Ardila, gracias Mauricio, sí, Rubén Ardila. Y el texto son textos bellísimos, a mí me encantan y ellos son los maestros, pero también tenemos que empezar a tratar de construir otras genealogías históricas, porque nosotros somos nietos de estas personas. Entonces, esto también habría que hablarlo, comentarlo, ¿cierto? Bueno, y quiero concluir mi presentación porque yo no quería hacer una presentación como muy extensa con estas últimas dos ideas. Una de las cosas que a mí me parece particularmente bellas del aprendizaje de la historia y de la filosofía de la psicología tiene que ver con entender esto. Y es que entendamos la variabilidad de lo psicológico. Entender cómo los grupos sociales, cómo los grupos humanos, en el devenir histórico, hemos construido interpretaciones sobre nosotros mismos y en ese campo de posibles interpretaciones hemos hablado de algo que es lo psicológico. Entonces, por ejemplo, a mí siempre uno me conmueve porque es, por ejemplo, y en las imágenes está por ejemplo, el mito de Psique en los griegos, por ejemplo, también esta figura del golem, no sé si conocen sobre la figura del golem en la tradición hebraica, es muy bonito, ojalá que algún día lo puedan leer, que ese ser de arcilla, que es muy parecido al relato bíblico, ese ser de arcilla, pero que con unas ciertas palabras puede ejecutar movimiento, y esto lo hacía, por ejemplo, siempre un sabio, un rabí, y esa interpretación del alma que está ahí, por ejemplo, en esta tradición del judaísmo,
también la tradición, en las tradiciones Vedas, pero por ejemplo también ver los gráficos que Descartes hacía en el siglo XVII para tratar de entender cómo se relacionaba, por ejemplo, el cuerpo con el alma a través de fisiológicamente, o los estudios de frenología, o estas imágenes que a mí siempre me han parecido bellísimas de Ramón Cajal, que tienen que ver con los dibujos de las neuronas comenzando el siglo XX, como todas estas configuraciones históricas lo que nos muestran es definitivamente que los seres humanos somos particularmente seres inquietos, pero más allá de seres inquietos es que somos seres que si algo nos atraviesa, yo creo que pueden haber dos cosas, la muerte y la ignorancia. Si algo nos constituye como seres humanos es la muerte y la ignorancia. La muerte porque efectivamente nos hace construir y proponernos como cierto sentido para vivir, pero paradójicamente y lo trágico es la ignorancia también, que al no saber tenemos que producir cosas. Producimos dioses, producimos instituciones, producimos ideas, producimos teorías, producimos arte, para, como muchas veces Nietzsche lo decía, como para no morir a causa de la verdad, ¿cierto? Porque esto es otro tema. Y finalmente, con esto quiero cerrar mi presentación y que me disculparán por lo ligera, por lo rápida. Mi intención es plantear puntos para conversar en la medida de lo posible con ustedes. Y es que yo siempre he considerado algo, y creo que esto a mí me ha dejado muy inquieto, y es el presente, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, empiezo a trabajar con Foucault me encuentro con una cosa muy bella, y es que es precisamente que la historia es entender algo. Es que la historia no es un museo empolvado, porque muchas veces en otros países no sé cómo ocurrirá, pero en Colombia casi que a uno le han enseñado que la historia es un museo empolvado de sucesos, de la guerra de yo no sé dónde, de la liberación de yo no sé qué ciudad, de la construcción de yo no sé qué puente, y pareciera ser que la historia es una serie de sucesos que casi que podríamos poner en una biblioteca y se llenan de polvo, ¿cierto? Yo no me afilio y no leo la historia de esta manera. Para mí la historia, muy, así suene como lo pienso de esta manera, como un contrasentido, es que la historia no tiene que ver con el pasado. La historia tiene que ver con el presente, porque la historia, de una u otra forma, nos permite interrogar nuestra actualidad. Nuestra actualidad la entendemos y nos relacionamos con ella cuando tenemos el coraje de acercarnos a la historia. Cuando yo ya me acerco a la historia de esa manera, la historia deja de ser ese museo empolvado para convertirse en una caja de herramientas que me va a permitir generar unas reflexiones sobre situaciones que son actuales. Porque, como comenzaba mi presentación, yo creo que estamos en un estado dormitivo en nuestra actualidad, y no solamente a nivel de lo que ocurre socialmente, digamos, en nuestro país, sino también que estamos en un estado dormitivo en relación a la historia de la psicología. Y el claro ejemplo es lo que vamos observando cada vez más, como de las mallas curriculares, por ejemplo, los temas vinculados con filosofía, con historia de la psicología, cada vez son más marginados. Porque en una época donde el conocimiento que es válido es el conocimiento técnico, la historia no tiene mucho, pareciera que no tiene mucho que decir. Pero bueno, aquí quizás nosotros, no sé cuántos estamos en este momento, que estamos en este espacio, quizás no sé si estaremos en medio de una extraña utopía o, o, o es un optimismo muy extraño que estemos esta noche aquí hablando de esto, porque en este momento podríamos estar viendo el desafío, aunque el desafío es muy bueno, a mí me gusta también mucho Pedro el Escamoso, pero creo que abrir el espacio para estas reflexiones en una época como la nuestra es importante. Bueno, yo termino acá para poder como generar pues como conversación con ustedes. Ya Mauricio le voy a dar el rol de anfitrión. Listo. Listo. Correcto. Muchas gracias, Edison, por esta presentación tan interesante, tan desafiante al intelecto, y me gustaría que pudiéramos hacer la retroalimentación en los minutos que nos quedan. Saludo a Gabriel Balaguer, que
entró también ahorita al grupo. Gabriel va a ser el próximo ponente la semana que viene. Entonces, le doy la bienvenida también a Gabriel, los saludo, y por supuesto a los que fueron ingresando en la medida en que fuimos avanzando. 15 participantes. Me gustaría que pudieran también hacer las preguntas o los complementos a la intervención que Edison ha presentado. Yo voy a compartir en este momento en el chat de WhatsApp un repaso muy breve, realmente es una cuestión muy simple, de una postura que se le atribuye a Freud, que tiene que ver con lo que él llamaba las tres heridas narcisistas, las tres grandes heridas narcisistas, y que nos permiten recoger un poco el espíritu de lo que Edison nos ha estado presentando en esta noche. Es devolver el sentido de humildad del conocimiento científico, entendiendo que humildad es una palabra que viene de humus. Humus es tierra, pero no cualquier tierra, es una tierra fértil. Cuando las señoras compran humus para echar en las matas es porque quieren que las matas florezcan. Entonces la humildad nos devuelve a ese terreno fértil que es tan necesario en estos tiempos. Yo, desde mi punto de vista personal, creo que la falta de humildad, es decir, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, está generando mucha esterilidad en el pensamiento científico contemporáneo. Estamos generando esterilidad en la producción científica porque estamos prácticamente en un construir no comunidades científicas, sino comunidades del mutuo elogio. Y eso me parece muy peligroso. Cuando nosotros no somos capaces de cuestionar, de preguntar, de ofrecer posturas diferentes, nos empantanamos en el diálogo, se termina volviendo un monólogo y no cualquier monólogo, un monólogo narcisista, donde yo solamente convivo con aquel que me reproduce a mí, con aquel que se parece a mí. Y eso para mí es la fuente de la esterilidad en últimas, cuando nosotros nos dejamos vencer por el narcisismo. Por eso me encanta la presentación que ha hecho Edison, porque tiene una mezcla entre Europa, concretamente un orden bastante alemán, punto por punto nos va presentando su exposición. Tiene mucho de norteamericano en el sentido en que nos devuelve el sentido práctico del conocimiento científico y nos enraiza en nuestra identidad latinoamericana cuando nos pide que seamos honestos en nuestra producción científica y reconozcamos que nuestro saber es histórico, con todo lo que él nos ha explicado de la historia en esta noche. Entonces, me encantaría de verdad animarlos a que de manera científica nos enriquezcan con sus preguntas o con sus complementos a esta presentación que ha hecho Edison en esta noche. Creo que Tania y luego Jesús Sí, levantaron tiene la la mano. mano levantada, sí, sí. Ok, Tania, buenas noches con todos. Muy interesante la intervención. Disculpen que recién me uní con ustedes. Y pues me quedó flotando en la cabeza eso que dijo, ¿verdad? Hizo el análisis sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo afectó, ¿verdad? A la historia, a la forma en que cada uno tradujo este hecho mundial, ¿verdad? En la vida y en las sociedades de ese entonces. Yo quisiera ahora que también usted nos ayude haciéndonos una reflexión, Edison, sobre cómo nos afecta esta situación que estamos viviendo ahora tan crítica de la pandemia. ¿Qué análisis a usted le merece históricamente hablando? ¿Cómo deberíamos nosotros traducirla? Antes nosotros decíamos la Segunda Guerra Mundial fue fomentada, fue realizada por los nazis, nazis eran los malos de la película. ¿Será que ahora tenemos a los chinos como los malos de la película? No sé, quisiera saber su opinión. Gracias. Edison, yo te cuento antes de que respondas que Tania es una persona que nos ha estado acompañando prácticamente desde que nacieron estos grupos. Ella es ecuatoriana y creo que estás en el Ecuador en este momento, ¿cierto, Tania? Así es, correcto. Bueno, En Guayaquil. es. Bueno, Tania, esa pregunta es difícil.
Yo voy a comenzar por lo último. Yo creo que hay que tener mucho cuidado también en términos de cómo se construyen los relatos de las situaciones y cómo, por ejemplo, el lugar de China ha sido utilizado para esto y también cómo sirve para movilizar, si se quiere, mm, unas formas de xenofobia que son muy complejas, ¿cierto? A mí sí me parece pues que eso es súper inquietante. En Estados Unidos lo están viviendo ahora. El problema racial en Estados Unidos efectivamente, si bien con los negros ha tenido una situación marcadísima, ahora con las comunidades asiáticas a partir de esto ha sido muy marcado. Y por ejemplo, ese es un ejemplo perfecto de cómo, por ejemplo, se quieren instalar relatos históricos. Creo que Trump fue uno de los que quiso instalar ese relato histórico del lugar de China, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Así es. Ahora quiero remontarme al asunto de lo de la pandemia. Miren, nada menos como en el curso que yo oriento de filosofía e historia de la psicología, cuando trabajamos la Edad Media, uno trabaja la Edad Media y el tránsito al Renacimiento, particularmente considerando uno de los sucesos que fue muy significativos en Europa, que fue la peste negra, ¿cierto? Entonces, entender cómo, por ejemplo, la población europea prácticamente quedó diezmada, pero eso también trae unas consecuencias que fueron muy inesperadas. Por ejemplo, hay autores que, por ejemplo, comentan algo, Tania, que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que, por ejemplo, muestran que si la peste negra tuvo que ver, por ejemplo, mucho en la erosión del régimen feudal, pero particularmente por el cuestionamiento que se empieza a generar al poder de la iglesia. Y se empieza a generar un cuestionamiento al poder de la iglesia en tanto pierde su habilidad de dominio, porque obviamente frente a la peste negra la respuesta de la iglesia era una respuesta religiosa, escatológica, vinculada con el fin del mundo y que no había mucho que hacer, ¿cierto? Pero eso generó mucha sospecha, porque de los que se esperaba que hubiera una respuesta, no la hubo, ¿cierto? Empezamos a notar que la cuestión de las epidemias, esto es una cosa que la humanidad la ha vivido siempre, ¿cierto? Yo obviamente estoy situándome relativamente cerca, pero lo que vemos es que lo que podemos entender sobre todo, y creo que una de las reflexiones que podemos pensar particularmente desde la psicología y desde las ciencias sociales, es cómo, por ejemplo, estos eventos no solamente son eventos biológicos, sino que son eventos sociales, son eventos políticos, son eventos incluso psicológicos, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, me parece importante también entender por ejemplo, qué cosas están pasando ahora. Y miren que hay una cosa que es súper interesante. Es, por ejemplo, uno lo puede ver desde dos lugares muy, muy fuertes. Uno, por ejemplo, ¿cuál es el rol que empiezan a tener, por ejemplo, los discursos de la salud? Yo lo digo, y lo digo desde una sospecha, lo voy a decir desde una sospecha respetuosa, pero estamos instalando el discurso de la salud como un discurso religioso. Y el instalar la salud como en un discurso religioso tiene varios riesgos, ¿cierto? Incluso miren que todo esto es súper problemático, poner a los médicos, a las enfermeras como héroes, pues en un país como Colombia es casi hipócrita decir que son nuestros héroes, pero no les están pagando, ¿cierto? Pero esta instalación del discurso de la salud puede tener unas consecuencias importantes y creo que va a tener consecuencias importantes sobre todo en lo que se conoce como los procesos de farmacologización de la vida, biomedicalización, que nos van a mostrar otro modo de vida. Es decir, el lugar de las personas situadas en el campo de la salud va a tener otro espacio, que puede ser positivo, sí puede ser positivo, pero también como forma de gobierno también va a ser muy fuerte. Incluso miren que las vacunas se convirtieron en una forma de gobierno, miren que prácticamente todo, a mí me sorprende una cosa, por ejemplo en Twitter, la gente consultando en las páginas de los consulados qué vacuna aceptan para poder ir allá. Si quiero ir a España, ¿qué vacuna tengo que aplicarme? Y por ejemplo, cómo se están haciendo las distribuciones de las vacunas, por ejemplo, en los países latinoamericanos en relación a los países del norte global, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cuestiones creo que son las reflexiones que la historia nos puede permitir, entonces, situar y hacernos preguntas. Entonces, por ejemplo, una pregunta que la historia nos puede permitir en este momento y que nos habilita es, por ejemplo, quiénes, por ejemplo, o qué instituciones ganan o pierden confianza social. Y por ejemplo, aquí estamos viendo que hay unos actores que están perdiendo relevancia social y otros actores que están ganando relevancia social. Entonces, miren lo interesante, uno diría que tiene que ver la peste negra con el COVID, con la enfermedad COVID, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empezamos a problematizar una cantidad de cosas bien interesantes, ¿cierto? Lo pensaría desde ahí.
Gracias, Edison. Son las 8:58 de la noche. Nos quedan 2 minutos antes de concluir el horario oficial, que es hasta las 9. Y después nos quedamos unos minuticos si hay más preguntas. Recuerden que lo ideal es que podamos construir comunidad científica. Y eso se hace con preguntas como la de Tania, preguntas como las que ustedes puedan tener allá. Los animo a que formulen sus preguntas. No las dejen solamente anotadas en su cuaderno o en su memoria, sino que nos las compartan aquí también. ¿Alguien más va a levantar la mano? Iba Jesús, creo que era Jesús, ahí está Jesús. Sí. Te escuchamos, Jesús. Muy buenas noches a todos. Primero agradecerle a Edison por esta oportunidad y a Mauricio por esta oportunidad que nos dan de expresar todo ese conocimiento que ustedes tienen. Bueno, como segundo punto, yo pienso que estoy en concordancia con las ideas expuestas, teniendo en cuenta que, bueno, la historia, o sea, lo que se dice de la historia es que son los recuentos de todos esos hechos que ya sucedieron anteriormente y que tuvieron una repercusión o que tienen aún una repercusión en eso que está pasando ahora en el presente. En ese sentido, como reflexión, creo que sería necesario que nosotros llevemos nuestras profesiones al estudio o la cientificidad de nuestro conocimiento. Otra cosa una cosa que quería preguntar respecto a lo que el expositor estaba conversando es, de pronto, ¿cuál sería la mejor forma? Esto es una pregunta más que todo pedagógica. O sea, a ver si desde los estudios que él tiene o Mauricio nos pueden dar algunas luces. Creí y consideré importante hacer esta pregunta. O sea, ¿cuál sería la mejor forma de conocer o aprender la historia? Teniendo en cuenta que ustedes comentan que no hay, o sea, no hay una historia verdadera o no hay una historia que sea falsa, sino según el momento en que se gestó esa historia y según quienes la cuentan. O sea, pero ¿cuál sería en este momento la historia que nosotros como colombianos deberíamos conocer? Esas son mis preguntas. Y bueno, desde un comentario final de las ciencias sociales, lo que pienso que debemos hacer, como Mauricio lo comentaba, es humanizar cada una de nuestras ciencias. Entonces, ese era mi aporte y muchas gracias. Jesús, recuérdanos, ¿tú estás en Barranquilla? Estoy en la ciudad de Cartagena. Cartagena, perfecto. Listo, gracias. Bueno, Jesús, a mí esa pregunta me parece de entradas muy difícil y bueno, pero quiero hacer como varias precisiones. La primera precisión es que creo que el debate histórico y el debate de decir en historia el problema de la verdad o la falsedad es muy complejo, eso es un debate muy amplio. Creo que encerrar la narración histórica en esas coordenadas puede tener pues como unas complicaciones importantes, pero es uno de los debates que está presente, ¿cierto? Y se discute. Lo que uno sí trata de pensar es cuáles son los debates que dan cuenta de lo que se puede considerar como historizable y no historizable, ¿cierto? Creo que esa es una de las cuestiones que está en juego. Yo no sé hasta qué punto también sea como válido decir que toda historia vale, porque, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí si estoy de acuerdo, por ejemplo, con los trabajos históricos que están haciendo, por ejemplo, algunos revisionistas en Europa sobre, por ejemplo, los campos de concentración, digamos, a mí ese tipo de trabajo histórico me cuestiona, ¿cierto? Obviamente es posible narrar la historia desde ahí, pero también creo que ahí eso ya sería otro debate, también toda la emergencia ético-política que está frente a nuestros relatos de historia y cómo queremos narrarnos y cómo queremos situar la historia, ¿cierto? Eso es bien interesante. Ya frente al otro punto de lo de la enseñanza, pues yo no sé, yo solo voy a decir una cosa que aprendí y he venido aprendiendo, y es que un error muy grande que ocurre es enseñar, por ejemplo, historia y filosofía de la psicología desde ejercicios de memoria, es decir, obligar a un estudiante que se aprenda a los autores y que se aprenda a los sucesos históricos de memoria. Eso no hay nada más frustrante para un estudiante que eso. Y creo que el ejercicio, por ejemplo, yo procuro mucho hacer eso por los mismos intereses que tengo, es que cada vez que, por ejemplo, trabajo un tema histórico, trato de discutirlo con algo que esté ocurriendo en la actualidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿qué rayos tiene que ver
el pensamiento, por ejemplo, bien filosófico, por ejemplo, la situación del pensamiento socrático o platónico, mejor dicho, con nuestra realidad actual. Pues hay mucho que discutir. Por ejemplo, uno podría hablar desde explicar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la visión del conocimiento, por ejemplo, desde la perspectiva mayéutica, y luego traerlo, por ejemplo, a cómo nos están enseñando actualmente. Entonces creo que esas son como las dos ideas que yo procuro hacer constantemente. Primero, no pensar esto como ejercicios de memorización, porque creo que en muchos contextos la historia le enseñan es como a memorizar, y el buen estudiante es el que repite de memoria lo que dijo Platón y repite de memoria las fechas. Eso no es el centro. La historia tiene que convertirse casi en la excusa de reflexión para el debate, ¿cierto? Y lo otro es, cuando hablar de lo histórico, procurar también por ver qué repercusiones tiene eso. Entonces, como le decía, hablar de Platón tiene toda la actualidad del mundo, porque usted le pregunta a un estudiante si tiene alma. Yo, por ejemplo, hago eso. Cuando comenzamos el semestre, la primera pregunta que les hago en clase es, ¿ustedes tienen alma? Y todos me dicen sí. Y yo les digo, ¿y los perros tienen alma? Uy, ¿y los árboles tienen alma? Y entonces eso se da un complique. Y yo les digo, este problema que ustedes tienen ahora, hoy, en el 2021, es un problema que atraviesa Occidente desde hace tiempo. Entonces es tratar de mostrar esos conocimientos tienen una situación histórica específica, pero que pueden también tener repercusiones en nuestra actualidad. Yo pensaría en esas dos cosas: no memorizar y tratar de leer esto a la luz de lo que ocurre en la actualidad de las personas que están en ese contexto. Porque un estudiante no se conecta solamente con eso que está por allá. Son como mis ideas. Es como Eso que lo que estás he podido diciendo, aprender. eso que estás diciendo, ese libro me lo regalaron del Día del Padre, me lo regaló mi hija, se llama Los Simpson y la filosofía. Y entonces tiene, por ejemplo, Homero y Aristóteles, pero no Homero, el de la Ilíada y la Sí, Odisea, claro. sino Homero Simpson. Lisa y el antiintelectualismo estadounidense. La importancia de Margie, el sonido del silencio, Oriente y Occidente, y a Barr lo ponen a dialogar con Nietzsche. Nietzsche. Y Sí. así, bueno, esto es muy gringo, pero que sea muy gringo No, no significa que no sea pedagógico y no, que no. pero Mauricio, pero yo creo que una de las cosas que también pasa, y sobre todo con la psicología, es que también tenemos que aprender a hablar con la cultura popular, Claro, con la cultura pop. Uno, por ejemplo, hablar con los estudiantes de psicología, uno, por ejemplo, hay que ver de lo que se produce hoy en día, las series, las películas, la cultura pop. Es que la cultura pop no es eso bajo por allá, como muchas veces nos enseñan que los académicos solo vemos esas películas de cine francés que duran 3 horas y son lentas, y uno ve cómo durante media hora cae una hoja en el otoño, ¿no? La cultura pop, lo popular, nos da muchas coordenadas para entender todas estas discusiones en las que estamos. Entonces, por ejemplo, habla de los Simpson. Por ejemplo, en una de las clases, para yo explicar el fondo moral del problema del alma, yo utilizo un capítulo de los Simpson, en el cual, por ejemplo, Bart Simpson le vende el alma a al Milhouse. diablo. A Milhouse, al mejor Sí, amigo. mira, sí, sí. Entonces yo digo, veamos este video. Después de cuando estamos viendo justamente Platón, vemos ese video. Dura 20 minuticos. Y entonces lo que tratamos de mostrar ahí es que es bien interesante. Cuando, por ejemplo, el concepto de alma se empieza a vincular con una característica moral. Eso es súper interesante. Que el Pero también, del claro, desalmado es aquel que no tiene alma, por ejemplo. Y entonces eso tiene toda una genealogía. y el Porque, desanimado es el que tiene el ánimo o el alma afectada, porque el alma es el concepto en español, anima, animus, es en latín, y no lo asociamos. Es decir, pensamos que ánima es una cosa y alma es otra cosa. claro, No, es lo mismo. Pero entonces yo creo que Edison, la pregunta que nos hace Jesús, yo creo que la estás respondiendo. Tú decías que era muy difícil, pero la estás respondiendo. Es decir, ojo, acercar, acercar eso a la cotidianidad, no construir grandes murallas de conocimiento que le impide a la gente acercarse, sino más bien cómo construir esos puentes que necesitamos para que la ciencia esté al alcance nuestro, sobre todo que la ciencia está llegando por diferentes canales. Todas las series de Netflix, esa visión de que hay un escritor escribiendo una novela ya se perdió. Ahora no tienes un escritor, tienes un equipo de psicólogos, de sociólogos,
para construir una serie tan compleja como Dark, por ejemplo, no sé si se la vieron, se necesitaba todo un rompecabezas mental, ¿sí? Otras series que son muy de moda y que hacen los jóvenes ahora, un fin de semana de COVID, ven series y serie tras serie, es decir, una cadena de series y están recibiendo información y bueno, también aprenden ahí o creen que son psicólogos porque se vieron una serie en donde se trabaja la psicología, entonces me vi Mentes Criminales, entonces ya yo soy un psicólogo experto en perfilar personas. Sí, no, es decir, ojo porque a veces ese acercar la ciencia termina generando un proceso de pseudociencia. Pensar que con el solo hecho de hablar ya yo me vuelvo psicólogo, cosas por ese estilo, No, pero bueno, pero yo estoy de acuerdo, por eso es que el material popular o este producto de la cultura pop por sí mismo no hay que dejarlo, sino que siempre se acompaña de otra cosa, siempre se pone en relación con otra cosa. Es un anclaje, pero no es en sí lo que se está tratando de generar el anclaje. Otra persona levantó la mano, sí, Mauricio. Creo que Luz Adriana. Ya vi que la bajó. No, no la bajes, Luz Adriana, que te tienes la palabra. Son las 9 de la noche, 9 minutos. Con la intervención de Luz Adriana concluimos. Te escuchamos, Luz Adriana. Luz Adriana, hola, no te nos vayas. No veo a Luz Adriana si está escribiendo, no está escribiendo. Luz Adriana, hola. Bueno, parece que Luz Adriana no nos está escuchando. Luz Adriana, queríamos saber si quieres formular la pregunta antes de que nos vayamos. Bueno, resumimos entonces que no nos está escuchando. Ah, no, ahí está la de Claudita que ya la preguntó. Lo de la pandemia puede ser una guerra, ya esa la trabajamos. Oiga, muchas gracias por el encuentro de hoy. Edison, mil gracias por habernos acompañado y por esa presentación tan esclarecedora, tan contextualizadora. Ahí está Luz Adriana. Hola, Luz Adriana. Buenas Ah, noches, profe. buenas noches. Sí. Te escuchamos. Profe, es que yo le estaba poniendo atención a lo del presentismo y el profesor hablaba mucho de la historia en la parte de la psicología. Entonces, desde mi punto de vista, en la parte de discapacidad también hace parte del presentismo. Esa es una pregunta. La otra, por lo menos en la parte de salud mental, cuando hablamos de una persona que viene con un trastorno, por decir, cuando llega a cometer delitos bueno, hace cosas indebidas, estaríamos hablando también del presentismo. Y por último, las raíces de cada uno de nosotros pues vienen de un anterior, ¿cierto? O sea, de un pasado. Entonces, por lo menos la parte de los hábitos también harían parte del presentismo. Esa era mi intervención, profe. Gracias. Bueno, hay muchas cosas en la pregunta. Voy a tratar pues como de proponer varias cuestiones. Por ejemplo, y es muy particular. Mire por ejemplo, dos de las figuras que usted menciona que tienen que ver particularmente con lo que llamamos discapacitados y con lo que llamamos criminales, ¿cierto? Eh, por ejemplo, una de las cosas que es muy, muy interesante, y por ejemplo, ahí el trabajo de Michel Foucault es clave para poder entender esto, es que nosotros, por ejemplo, hoy en día entendemos muchos de estos problemas desde el lugar de la salud, ¿cierto? Luz Adriana, como si fueran temas vinculados con la salud. Pero cuando empezamos a hacer, por ejemplo, eh, hacemos como varios recorridos. Por ejemplo, Foucault en la historia de la locura en la época clásica trabaja una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es, por ejemplo, lo que él denominó como el gran encierro, que fue la fundación del Hospital General en París. Y, por ejemplo, Foucault cuenta que ese hospital, por ejemplo, no tenía nada que ver como, por ejemplo, con los hospitales que nosotros conocemos, sino que funcionaba más casi como algo muy parecido a una cárcel, ¿cierto? Y es muy interesante porque uno va viendo cómo la institución hospitalaria, como nosotros la conocemos, es heredera, por ejemplo, de las prisiones, no son instituciones separadas. Incluso miren que
Y luego él hace la homologación, por ejemplo, como las empresas, como por ejemplo los colegios, estructuralmente todos tienen una lógica penitenciaria, horarios, órdenes, uniformes, modos de comportarse, modos de asumir el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, una de las cuestiones que nosotros hoy en día hablamos sobre todo, que por ejemplo el tema de la discapacidad tiene que ver con la salud, tiene que ver sobre todo, casi como que el abordaje teórico que se hace es desde ahí, y vemos de manera negativa, por ejemplo, el trato que se le dan a muchas de estas personas en otros momentos históricos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, uno le pregunta, por ejemplo, situarse, por ejemplo, en las visiones raciales, por ejemplo, de los espartanos, que es bien significativo, que tenían prácticas de eugenesia muy, muy marcadas, y, por ejemplo, situar la relación que tenían, por ejemplo, con los niños que nacían con dificultades, los mataban, y eso no tenía ningún conflicto moral. Eso no generaba ningún conflicto moral, eso no generaba ningún problema moral, ¿cierto? Por ejemplo, usted ve, los nazis también idearon una visión también particular frente a los discapacitados en términos de la eliminación. Nosotros tenemos otras posiciones. Ahora, políticamente, jamás me afiliaría con una posición, por ejemplo, como la de los nazis, pero trataría de entender críticamente de dónde emerge la posición que nosotros tenemos actualmente con la discapacidad. Porque sigue ocurriendo algo, y es que la discapacidad va a estar muy cercana a un aparato de normalización social. Y la función de las personas que estamos en el contexto de la salud, por muy humanitaria que esté siendo leída, nosotros seguimos siendo ortopedistas, pero no ortopedistas del cuerpo, sino del comportamiento. Entonces, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es incluirlos. Y entonces los seguimos otrerizando, los seguimos convirtiendo en esa figura del otro, que no es muy diferente a las que han existido en otros momentos. Entonces, frente a lo que usted me plantea, el análisis del presentismo es útil en términos de reconocer que nuestra visión no es una visión tan aséptica como creemos, sino que está conectada con toda una tradición donde esos cuerpos otros son cuerpos que se deben de adaptar o perecer, ¿cierto? Nosotros no lo ponemos en esa, entre comillas, esa radicalidad, pero la obligación del cuerpo que no se adapta a las lógicas sociotécnicas, por ejemplo, en la producción capitalista, es excluido. Y no solamente el cuerpo, también el comportamiento. ¿Qué pasa con la persona que está deprimida? La persona que está deprimida es molesta, no tanto porque se quiera matar o porque esté deprimida, sino porque no va a trabajar, porque se mueve el engranaje de producción. Entonces ahí es donde aparece el psiquiatra, donde aparece el psicólogo tratando de volverlo a reubicar ahí. Por ejemplo, yo trabajo mucho el tema de suicidio. Y una de las preguntas que yo alguna vez me hice, y esa pregunta me hizo explotar la cabeza y me hizo cambiar de perspectiva, es ¿por qué prevenimos el suicidio? Nos hemos preguntado eso, ¿por qué los psicólogos hacemos prevención del suicidio? Ah, no, hay que salvar la vida. ¿De dónde viene ese imperativo? ¿Qué vida estamos salvando? ¿Para qué salvamos la vida? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos las campañas de prevención del suicidio estuvieron extremadamente vinculadas con procesos, por ejemplo, de aseguradoras, cuando se estaban dando cuenta que el suicidio estaba afectando de manera significativa el engranaje económico del país. Incluso en términos de epidemiología hay un concepto que es años de vida perdidos. Y esos son unos cálculos que hacen unos estimativos incluso económicos, porque ya una aseguradora puede calcular cuánto dinero voy a producir yo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nuestra función actual con estos otros, con estos que se quieren matar, con estos que están deprimidos, no quieren ir al trabajo, con estos que no saben hablar, con estos que caminan raro, con estos que no se quedan quietos en el salón de clase, ¿qué hacemos nosotros? Nuestra función no es es una idea de la salud, pero que está muy, muy vinculada particularmente con unas lógicas de gobierno. Y eso es lo que muchas veces no discutimos, ¿cierto? Entonces, por eso la lectura del presentismo es decir, nosotros creíamos que ellos estaban solamente en la función policíaca, como funcionaba la psiquiatría en el siglo XVIII, o esa protopsiquiatría. Nosotros conservamos estas lógicas también ya de control poblacional, de control de los cuerpos. Entonces me parece que desde ahí se pueden leer esas dos figuras, porque miren sobre lo que nos concentramos, sobre la discapacidad y el crimen. Por ejemplo, la parte de las reflexiones jurídicas que se puede hacer alrededor de esto son súper importantes. Porque, por ejemplo, la intervención más fuerte y más marcada, por ejemplo, de peritos de psicología, por ejemplo, en los contextos judiciales? Esa pregunta es bien interesante. ¿Y cuál es la función que cumple?
cuáles regímenes de verdad proponen. Eso son todas cosas que podemos problematizar desde ahí. Listo. Muy bien. Ya. Llegamos entonces así al final Gracias, de nuestro encuentro. Adriana, muchas gracias por tu pregunta. Quiero recordarles lo que vamos a trabajar en la próxima sesión, que tendremos a doctor Gabriel Balaguer compartiendo con nosotros. Hoy trabajamos el aporte que nos presenta Edison sobre historia de la filosofía y epistemología en una visión bastante amplia de lo que teníamos presupuestado. Y la próxima sesión vamos a tener, estoy buscando aquí el tema, permítanme un segundo para compartirles. Aquí está. Aquí está, aquí está. Bueno, ya hemos trabajado cosmogénesis, biogénesis, antropogénesis. Ahora vamos a trabajar epistemología e ideas filosóficas en América Latina. En una presentación así, de este estilo, en donde vamos a tener la oportunidad de conversar también. Entonces, Gabriel, la próxima semana nos encontramos a esta misma hora por este mismo canal. Todos están cordialmente invitados y recuerden, lo ideal sería que pudiéramos seguir formulando preguntas de modo que las sesiones sean así, dinámicas, a partir del diálogo, más que un monólogo, que podamos tener un diálogo. No sé si quieras decir algo, alguna recomendación, Gabriel, o si nos vas a mandar material en esta semana también. No, te estoy escribiendo en el WhatsApp porque... Ah, perfecto. Listo. Perfecto. Y Edison, no sé si tú quieras después, porque aquí vi en uno de los mensajes que pusieron en el chat de Zoom, que si podrías recomendar material o si tienes alguna bibliografía que recomiendes sobre lo que has trabajado hoy, pues también, qué bueno. Bueno, yo les confirmo entonces porque creo que hayamos cuadrado otra fecha, ¿cierto, Gabriel? Entonces voy a revisar a ver cómo hacemos y yo les confirmo la próxima semana. Pero igual, la próxima semana tenemos la sesión aquí a la misma hora, martes, 8 de la noche. Muchas gracias y que descansen, que disfruten mucho la estadía con sus familias en esta noche. Cuídense del COVID, que está necio, travieso en la calle. Feliz noche. Gracias, Mauricio. Gracias, Edison. Muy amable. Gracias, profe. Gracias, gracias Mauricio. Cuídense. Feliz noche, hasta Bendiciones. luego. Bueno.